Hola, hoy traigo una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Lo primero es que podemos ganarle a los grandes problemas en la vida, las tribulaciones que vengan. Número dos es porque tenemos un gran ayudador. Y lo otro es que sí habrá recompensa para todas nuestras dificultades y se hará justicia finalmente en todas las injusticias que hayamos pasado en esta vida. Y lo último es cómo orar los unos por los otros. Y esto está basado, para que lo puedan buscar, en Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Ya terminamos Primera Tesalonicenses la semana pasada. Así es que mientras lo buscan, quiero dar gracias de todo corazón, como siempre, a esos grandes ayudadores que vienen a nuestra iglesia desde todos lugares de la comunidad para preparar cajas de alimentos para bendecir a diferentes familias en toda nuestra comunidad, alrededor del barrio de nuestra iglesia, en la ciudad de San Francisco y también partes de la bahía. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. De todo corazón, el Señor les bendiga. Gracias por ir a recoger los alimentos a las bodegas, por traerlos aquí a las facilidades de nuestra iglesia, por luego empacarlos y no solamente eso, sino que distribuirlos a aquellas personas que no pueden venir a recogerlo en nuestra iglesia. Así que Dios les bendiga mucho, muchísimas gracias. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Vamos, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que podemos ver aquí entonces y rescatar en la palabra del Señor es que no estamos solos en el medio de esta pandemia que se ha convertido prácticamente en algo tan difícil de llevar, que atribula las vidas de muchas personas de todas esferas económicas y sociales. Así es que no estamos solos. Aquí él le habla a ellos y les dice que los saluda a ellos en Dios nuestro Padre. Lo primero que podemos ver aquí es que Dios es nuestro Padre. Sí es que hemos aceptado al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Así que aquí podemos ya ver dos cosas determinantes en cómo vamos a terminar y si vamos a quedar bien parados o mal estrechos cuando pasemos todas estas tribulaciones, esta pandemia, crisis social, crisis espiritual, crisis financiera que estamos pasando. Lo que podemos ver es esto: los que tienen a Dios como su Padre no están solos. ¿Cómo se tiene a Dios como nuestro Padre? Bueno, por recibir al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todos le conozcan a Él, dice en su Escritura. También dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. También dijo Él: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow, es precioso lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, por nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. No solo para esta vida, muchos ofrecen al Señor Jesús para solucionar problemas de esta vida, pero Él vino para salvarnos a nosotros, rescatarnos de condenación eterna y llevarnos a salvación eterna. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Ya tienes como el Salvador de su vida al Señor Jesucristo? ¿Es Dios su Padre? Las cosas que estamos viviendo y que vienen son tremendas. Solos no podemos. Solamente con la ayuda de Dios
nuestro Padre. Por favor, si no tiene a Dios como su Padre todavía, acepte al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida para que Dios sea su Padre. No se atreva, por favor, a enfrentar solo todas los obstáculos, desafíos y lo que vamos a nombrar más adelante. No enfrente esta vida solo, en su matrimonio, o como hombre, o como mujer de Dios, o como guiador de su propia familia. No enfrente la vida solo, enfréntela con Dios como su Padre. Verso 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Cuando las personas vienen a Dios, tienen la capacidad de amar de verdad a los demás. Sí, pero no estoy hablando de un amor platónico, un amor de Disneylandia, un amor que no existe, irreal. Estoy hablando de un amor que se vive. El amor que usted no como misionero solamente, no como gran predicador, no como gran personaje de iglesia. No estamos hablando de ese. Estoy hablando del amor que tiene un esposo para cuidar de su única mujer, de su esposa. Ese amor que tiene esa esposa para aguantar a ese esposo y llevar el matrimonio adelante. El amor que tiene ese hombre que quisiera abandonar y dice, no, tengo que seguir adelante con mi familia. Tengo que seguir adelante con mi esposa. Tengo que seguir adelante, proveer para ellos. Tengo que levantarme a trabajar cuando no quiero. Tengo que cuidarlos. Tengo que amarlos. Tengo que disfrutar a mis hijos. Es ese amor que dice, esta sociedad en que vivimos está terrible. ¿Cómo los voy a dejar solo? No, yo voy a dar mi vida por ellos. Los voy a cuidar, los voy a guiar en los caminos de Dios. De ese amor está hablando. Dice que iban creciendo ellos cada día más. No era solamente que iban a la iglesia, sí, está bien. Y iban y tenían Santa Cena, ¿verdad? Y porque ahora es aún más fácil la iglesia con aire acondicionado y que canten las canciones que a mí me gusta y que el predicador no sea muy duro, porque si lo hace, pues busco otra iglesia. No, eso no es amor, eso es religión. Estamos hablando del amor que nos lleva a soportar, a luchar, a sufrir por otros. Pero como siempre yo digo, primeramente con mi propia familia. Como hombre, como mujer, como misionero de Dios, como ministro, como pastor, como servidor de Dios. El primer lugar para desarrollar lo que yo predico y lo que yo digo que cómo se debe vivir es en mi hogar. El Señor nos ayude en eso. Y Él dice, por tanto, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Ellos dicen, wow, como los hermanos de Tesalónica, allí ellos viven la palabra de Dios en sus vidas, y no solamente cuando están cantando y glorificando a Dios allá cuando su templo está abierto, pero no, es como lo viven en su trabajo, como lo viven en la calle, como lo viven en su hogar. De eso está hablando Él. Y Él dice, por tanto nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Escuchen bien, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hay una lista de cosas que está en contra de la vida de ellos. Es fácil ser cristiano cuando no hay pruebas, cuando no hay problema, cuando no hay gobierno persiguiendo a la iglesia, cuando no hay gobierno persiguiendo a los predicadores, cuando hay gobierno que no está persiguiendo a la manera de vivir la vida conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Es fácil ser creyente, y aún más fácil es ser cuando el mismo predicador no predica que hay que cambiar vidas, no predica que hay que dejar vidas. Eso es una vida
cristiana irreal que no existe en la palabra del Señor. A estos Él se dice, nosotros somos felices de saber, estamos contentos por ustedes, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Se habla hoy en día de persecuciones. Hay personas que no quieren ya no quieren saber del Señor porque no está abierto el templo. Eso no es persecución, eso es quererse atribuir uno un derecho que no tiene. De decir, bueno, si no se hace la iglesia como a mí me gusta, como se hacía antes, como se hacía 200 años atrás, como uno se vestía y como había que hacerlo y que de esta manera había que hacer la liturgia de la iglesia, porque ahora ya no se hace así, pues ya no sigo los caminos del Señor. Eso no es persecución y usted se está dejando perder una batalla antes de pelearla. Todavía no ha llegado al campo de batalla. A veces quisiéramos dejar los caminos del Señor por niñerías antes de que realmente dejar los caminos del Señor por lo que habría que dejarlo. ¿Cuándo? Si ellos en medio de persecución estaban siendo gente de amor que salía por los poros. La obra de Dios en sus vidas, desde sus hogares para todo otro lugar. Le dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. No solamente eso, pero dice, y tribulaciones. Tribulaciones son pruebas insoportables. Y Él dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, nos gloriamos de vosotros en nuestras iglesias. Damos gracias a Dios por ustedes, que por medio de tanta dificultad aún siguen en los caminos del Señor. Esto era más o menos en el año 58, 60, por ahí, después del Señor Jesucristo. Es probable que Tesalonicenses fue de los primeros escritos de todo el Nuevo Testamento que tenemos. Entonces, antes que se escribiera de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, él ya les estaba diciendo, nos gloriamos de la forma que ustedes caminan en los caminos del Señor. Cuanto más para nosotros, ahora en estos tiempos, que se acerca la venida del Señor Jesucristo, debemos estar firmes, constantes, caminando en los caminos del Señor, con mi matrimonio, con mi hogar, con mi familia. Hay entidades, organizaciones grandes y mundiales que les gustaría dirigir a sus hijos, a su familia, en otros caminos muy diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Es usted el responsable por su hogar como hombre de Dios. Es usted la responsable del hogar suyo como mujer de Dios. No es una entidad fuera del cuerpo del Señor Jesucristo. Ellos seguían adelante en medio de tribulaciones. ¿Cuántas personas irán a quedar atrás en estas mínimas cosas que estamos sufriendo como embates ahora? No se comparan con persecuciones y tribulaciones. Hay lugares alrededor del mundo donde la gente va a la iglesia y se esconden en cuevas. Hoy se esconden en subterráneos, bajo edificios, escondidos porque los persiguen, los llevan a la cárcel y pueden sufrir penas aún de muerte en algunos países. Eso es persecución, eso es tribulación. Y Él le dice a los de Tesalonicenses, le dice, y la soportáis. ¿Qué es lo que usted y yo estamos soportando en estos tiempos? ¿Qué es lo que estamos diciendo que es una vida difícil ahora mismo cuando realmente no estamos viviendo lo que viven otros hermanos y hermanas alrededor del mundo en estos mismos días? Afirmémonos en el Señor para seguir adelante cada día. Tomemos el consejo, lo que le decía Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Esto es demostración del justo juicio de Dios, él dice. Lo que está ocurriendo no está fuera del justo juicio de Dios. Aún gobiernos, aún presidentes, aún gente que están en poder en el mundo y están totalmente en contra de la palabra de Dios. Para que seáis tenidos
por dignos del reino de Dios. Cuanto más aquel día que el Señor venga y usted y yo seamos encontrados dignos en fe, siguiendo al Señor, viviendo una vida con una conducta que le agrada a Dios. No estoy diciendo perfecta, no estoy diciendo intachable. Yo no le pido que se haga lo indecible que Dios no nos pide, pero sí una vida que lucha, que cae en el pecado, pero se levanta y sigue, y que cae y se levanta otra vez y sigue y nunca abandona el camino del Señor Jesucristo. Anímese iglesia a seguir en los caminos del Señor, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Para el reino de Dios se padece. Para el reino de Dios no vamos en una limusina. Para el reino de Dios en estos momentos no vamos en la alfombra de Aladín que va flotando, que eso muchos quisieran prometerle a la gente para que vengan a la iglesia, y cuando se encuentran con la verdad ya no quieren seguir porque se les ha predicado un evangelio que ya está contaminado. Se les ha predicado que si declaran esto, lo tendrán, lo que sea, que le pueden torcer la mano a Dios con lo que pidan, que pidan que Dios les va a hacer progresar mucho económicamente, y eso sí es el deseo de Dios, pero no es una garantía de que así tiene que ser. Para que seáis tenidos dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Muchas veces vamos a padecer por la palabra de Dios. Vamos a padecer por estar parados firmes por lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Ellos estaban padeciendo. Hermanos, no estamos padeciendo todavía. No estamos padeciendo tribulación y persecución como ellos estaban padeciendo. Y eso era para ser contados como dignos de entrar en el reino de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, los que le hacen la vida difícil como creyente a usted, los que le hacen la vida difícil como mujer de Dios a usted. Van a pagar a su momento. No se dengue, no levante su mano usted. No lo haga, porque hay uno que viene y va a hacer que cada uno pague por sus causas de hacer tribulación contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, contra las hijas de Dios. Y a vosotros que sois atribulados, verso 7, en cambio, daros reposo. Se acabará la tribulación, se acabará el sufrimiento, se acabará el padecimiento, se acabará la persecución. Habrá en aquellos tiempos reposo para los hijos de Dios. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y venga a rescatar a su pueblo y a la iglesia. Hermanos, tribulación, persecución, padecimiento por causa del Señor Jesucristo no es para siempre. La redención de eso viene y viene pronto. No aflojes, no dejes el camino del Señor, no te aflijas, no te entregues a la desesperación. Sigue esperando en nuestro Señor, que viene con sus ángeles de su poder, verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él viene para dar reposo a los que han creído en el Señor Jesucristo, pero viene en llama de fuego con ángeles y su poder para dar retribución a los que no conocieron. No solamente porque ignoraron y nunca supieron, porque si hay algo que se está anunciando en estos tiempos, es al Señor Jesucristo y su evangelio. Y no le obedecieron a su evangelio. Por eso comencé hablando, reciba al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida antes que sea tarde. ¿Por qué? Porque hay mucho para perder si uno no recibe al Señor Jesucristo. Verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición.
los que no recibieron al Señor Jesucristo, los que no lo conocieron, ni recibieron su evangelio, aquí está claro, no son mis palabras, sufrirán pena de eterna perdición. Corra al Señor Jesucristo hoy día. Y si usted tiene familiares a quien les ama, hábleles del Señor Jesucristo para que vengan hoy y no tengan que ir a pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Habrá tiempo para glorificar al Señor. Habrá otros que no recibieron al Señor para solamente recibir reprobación. No, que eso no le ocurra. Estamos a tiempo. Corra al Señor Jesucristo. Verso 11, para ir terminando, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Escuchen, ellos estaban orando por unas personas. Escuchen bien, para que vea usted lo que puede hacer en oración por sus seres amados y por todas las personas, pero especialmente por aquellos que usted ama entrañablemente. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? Si a veces los padres o alguien ora: Señor, para que le des universidad, para que le des un carro, para que le des un trabajo. Mire para lo que oran aquí. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, no con mi poder. Mire, haga esta oración, ore, si tal vez este es un sermón aparte, pero tengo que decirlo. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos. Ore por su esposo para que lo tenga por digno de salvación a su llamamiento. Ore por su esposa para que sea digna hija de Dios. Ore por sus hijos más que por universidad y trabajo y carro y bendiciones, para que sean dignos de ser encontrados en la venida del Señor y cumpla todo su propósito Dios en sus vidas de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el poder de Dios obre en la vida de ellos. Ore y pídaselo al Señor. Pídaselo para que hayan grandes cambios aún de salvación. ¿Qué oración más buena hemos encontrado aquí en la palabra del Señor? ¿Para qué? Con esto termino. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Haciendo estas cosas, Él le decía a los tesalonicenses, y esta palabra vale para nosotros hoy día en medio de lo que estamos viviendo, que está tan en contra de Dios mismo y de su palabra, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. A veces la gente dice: no sé cómo predicar, no sé cómo hablar, no sé cómo decirle a la gente. Solamente por vivir estas cosas, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude en estos tiempos difíciles de persecución contra la persona de Dios, de persecución contra la palabra de Dios. Por lo mismo también estamos envueltos nosotros, los hijos de Dios, y por toda la humanidad que está sufriendo este embate de virus, de crisis económica, social y financiera. No la enfrentemos sin tener a Dios como nuestro Padre. Además de eso, también sigamos adelante en el camino del Señor, aún en medio de persecuciones y tribulaciones, porque allí todos nosotros estaremos en el equipo donde cuando venga el Señor Jesús, viene para dar reposo de todas estas dificultades. No esté en el equipo que recibirá la retribución de Dios por no haber recibido al Señor Jesucristo e ignorar su evangelio. Y oremos así como dice la palabra del Señor aquí, para que nuestros seres queridos sean encontrados de ser dignos del llamamiento de ser hijos de Dios, y que todo propósito de Dios se cumpla en sus vidas
por medio de la fe en su poder. Ese es el poder más grande que podemos pedir para que obre en la vida de nuestros seres queridos. No estamos solos. Dios está con nosotros en medio de estos difíciles tiempos. Que el Señor nos ayude para salir adelante con su ayuda. Dios me les bendiga y si Él lo permite, nos vemos en el próximo episodio.